De nuevo, muy buenas tardes a los que apenas se conectan. Todavía no ha terminado esta tarde de charla, de ponencias con nuestros invitados. Y gracias a los que todavía no se están destacando desde el principio. Bueno, vamos a continuar con un invitado desde casa, ¿sí? El señor Pedro Antonio Rojas, su ponencia Narración Continuas, algo del profe Pedro, para los que no lo conocen. Él es profesor de artes, ¿sí? Ensayista, caminante y amante de la intemperie. Se interesa principalmente en la estética y los estudios del paisaje. Ha realizado distintas publicaciones en torno al arte contemporáneo, especialmente en el campo de la estética, la literatura, el arte sonoro y las artes plásticas. Otra de las áreas que desempeña Pedro son los estudios sobre la educación y la mediación artística. Actualmente dirige la línea de investigación Mediaciones y Teorías del Arte, que hace parte del grupo Pragma, Prácticas Artistas, Mediaciones y Archivo, del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas. También ha sido curador y organizador de distintos proyectos, entre los cuales se encuentra el salón, o varias versiones, 5 versiones, para ser exacto, del Salón de Aquí, también 5 versiones del Festival Internacional de Arte Contemporáneo, 4 versiones del ciclo de conferencias de Estética y Teoría del Arte Contemporáneo y la revista de Arte Contemporáneo Portal Error 1913. Bueno, sin más preámbulo y con esta introducción, pues le damos la bienvenida calurosa a Pedro, el cual pues obviamente nos va a acompañar en estos 30 minuticos para dar cierre con estas intervenciones muy interesantes. Pedro, ¿cómo está? Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchan Perfecto. todos? Bueno, muy buenas tardes. Voy a compartirles una ponencia, voy a leerles un texto al tiempo que voy pasando las diapositivas. Muchas gracias a Giovanni y a todos los que nos acompañan el día de hoy.
Mi ponencia se llama Narraciones discontinuas. Borges, en Funes el Memorioso, nos presenta un personaje cuyos recuerdos, incluso los más triviales, eran tan nítidos que opacarían nuestras memorias más vivas. Para Irineo Funes, la vida de los hombres era como un ensueño. Abro comillas. Miramos sin ver, oímos sin escuchar y olvidamos todo o casi todo con una rapidez escalofriante. Cierro comillas. La fragilidad de nuestra memoria se hace evidente si la contrastamos con la de un personaje literario que puede recordarlo todo. Funes tenía más recuerdos que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo, decía Borges. Sin embargo, Funes tenía un problema. Únicamente podía narrarnos lo que había vivido de manera exacta. 2 o 3 veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca. Pero cada reconstrucción había requerido de un día entero. Esto le impedía simplificar la complejidad de las experiencias de su vida. No tenía la posibilidad de generalizar, resumir, sintetizar, idealizar o clasificar. En palabras de Borges, denme un segundo, por favor. En palabras de Borges, cito, no solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro, hablando de Aurora que está ladrando, no solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de distintos tamaños y diversa forma, le molestaba que el perro de las 3 y 14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las 3 y cuarto, visto de frente. Hasta ahí Borges. Borges nos presenta entonces un personaje que lo puede recordar todo, ¿sí? Y al mismo tiempo le cuesta muchísimo realizar generalizaciones, justamente porque su memoria sería absoluta y objetiva, ¿no? Lo cierto es que Funes no puede contarnos su historia, porque es incapaz de realizar narraciones incompletas. Y paradójicamente, parece que las narraciones solo tienen sentido si se reducen a los límites humanos. Cuando son relatados por aquellos para quienes el pasado es fragmentario, múltiple e irrecuperable. Me gustaría que a lo largo de esta conferencia nos preguntáramos por las imágenes que parecen decirnos algo, contarnos una historia o soportar un discurso, teniendo presente que nuestros relatos, visuales o no, están atravesados por el olvido, por lo que omitimos, por lo que desaparece, incluso por lo que tachamos o por lo que, en ocasiones, decidimos no decir. Así como Jenny Holzer, en sus pinturas de guerra, que utilizaba documentos censurados por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Me parece que podemos tomar distancia de la historia oficial para poder explorar lo no dicho, lo oculto, lo encubierto. Quisiera invitarlos a pensar distintas prácticas artísticas contemporáneas que han explorado los laberintos del tiempo, los caminos de la memoria y del olvido, pero sobre todo los límites en que se nos presenta eso que llamamos la periferia de la historia. La imposibilidad de pensar una memoria absoluta se debe, entre otras cosas, a la dificultad de imaginarnos un soporte que la contenga. La verdad es que cuando intento imaginar un dispositivo mnemotécnico de semejante envergadura, no se me ocurre nada, en parte porque requeriría una memoria que se contuviera a sí misma. ¿Cómo entonces podría materializarse una historia absoluta? ¿Cómo contener el infinito en un texto, en una imagen, en un sonido? Esta misma paradoja podemos encontrarla en otro cuento de Borges llamado El jardín de los senderos que se bifurca. Allí un personaje se imagina un dispositivo mnemotécnico que contenía una historia absoluta, una historia infinita. Abro comillas. Dice Borges. No conjeturé otro procedimiento que el de un volumen cíclico,
circular, un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera, con posibilidades de continuar indefinidamente. Recordé también esa noche que está en el centro de las 1001 noches, cuando la reina, por una mágica distracción del copista, se pone a referir textualmente la historia de las 1001 noches, con el riesgo de llegar otra vez a la noche en que la refiere, y así hasta el infinito. Digamos que Borges nos permite en estos textos entender como lo paradójico de imaginarnos una historia absoluta, ¿no? También habría que pensar la paradoja que encierra la idea de qué contenedor podría llevar a cabo una tarea como esta, porque en última instancia ese contenedor debería contenerse a sí mismo, ¿no? Si lo va a recordar todo. Borges, en esta ocasión, abandona la linealidad y se imagina una especie de documento bucle. Pensar que el tiempo es cíclico no es una idea tan extraña, mucho menos en nuestro contexto. A lo menos podemos observar un sinnúmero de prácticas estéticas, en general relacionadas con las narraciones religiosas, que actualizan eventos del pasado como si se tratara de una auténtica repetición. Experiencias en las que podemos sentir que abandonamos la linealidad del tiempo e incluso asistir, así sea simbólicamente, a los acontecimientos narrados en nuestras mitologías, sea la creación del mundo o el nacimiento del Mesías. Esta concepción del tiempo tampoco le ha sido extraña al campo del arte. De allí la proliferación de movimientos que se proponen actualizar el pasado o aquellos que se definen a partir de las tensiones permanentes con la tradición. Podemos encontrar distintas propuestas plásticas que nos permiten pensar en un tiempo cíclico cuando actualizan imágenes de la historia del arte. Como podemos ver con el David de Miguel Ángel, el de Miguel Ángel Rojas y el de Juliana Bedoya. Sin embargo, en términos estrictos, no se trata de auténticas repeticiones, podemos encontrar diferencias significativas. El primero hace eco del personaje bíblico y se concibe como el pintor de Florencia, como el protector de Florencia. El segundo es un soldado mutilado y tematiza con crudeza la violencia del conflicto armado colombiano. Y el tercero es un personaje que asiste a una serie de citas románticas, ironizando así la manera en que las mujeres del eje cafetero eran educadas para anhelar un hombre que posea cierta masculinidad estereotipada. Estas diferencias se encuentran incluso en los casos más extremos del apropiacionismo y de alguna manera son las que convierten estas pequeñas diferencias al apropiacionismo en una práctica sugestiva. ¿Sí? Tomar el pasado incluso y presentarlo tal cual, ¿no? Es como la otra paradoja. Borges crea entonces también un personaje llamado Pierre Menard, que se propuso escribir el Quijote sin llegar a copiarlo. Pierre Menard es un personaje de los relatos de Borges que, como les decía, se propuso, voy a volver a hacer el Quijote, pero no a copiarlo, ¿no? Entonces, voy a leerles un fragmento del texto de Pierre Menard. Es una revelación cotejar el Quijote de Menard con el de Cervantes. Este, por ejemplo, escribió: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Redactado en el siglo XVII, redactado por el ingenio lego de Cervantes. ¿Sí? En esa versión, dice Borges, ¿cierto? Esa enumeración es un mero elogio retórico a la historia. Sin embargo, después vamos a seguir leyendo acá el texto de Borges. Borges menciona que cuando no lo está haciendo Cervantes, sino Pierre Menard, podemos encontrar unas diferencias. Dice: Menard, en cambio, escribe: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir.
Miren que Pierre Menard escribió exactamente las mismas palabras de Cervantes, pero Borges insiste en que son dos expresiones distintas. Sí. La historia, madre de la verdad, es una idea asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen. La verdad histórica para él no es lo que sucedió, es lo que juzgamos que sucedió. En todo caso, un documento que sea cíclico y que se autocontenga me sigue pareciendo difícil de imaginar, principalmente porque cuando hablamos de narraciones nos acostumbramos a pensar en una sucesión finita de imágenes o acontecimientos, como el cine, la televisión, las redes sociales, los chats, etc. Ahora bien, al preguntarnos por las narraciones visuales, podemos encontrar varias particularidades que las distancian, ¿sí?, de las formas narrativas propias de la historia. Me parece que la principal diferencia radica en que las imágenes no tienen la intención de contarlo todo. Ni siquiera los muralistas nos presentan todos los rostros y perspectivas de un acontecimiento. Estoy convencido de que las imágenes nos invitan a sospechar de la idea de una narración compleja, completa, objetiva y absoluta. En Colombia encontramos constantemente imágenes que nos narran historias más o menos lineales, como las fotografías de Lino Lara del atentado a Rafael Reyes, que ilustran desde el momento en que unos hombres esperan al expresidente para asaltarlo hasta que son aprehendidos, fusilados y conducidos al cementerio. Las fotografías de Lara se caracterizan por su continuidad, por articularse en un tiempo sucesivo. Esta manera de ensamblar la historia necesita de una secuencia de imágenes, sean fijas o en movimiento. Ahora bien, en el arte contemporáneo colombiano también es relevantemente sencillo encontrar narraciones históricas, bueno, no necesariamente contemporáneo. Ahora bien, en el arte colombiano también es relativamente sencillo encontrar narraciones históricas en imágenes estáticas. Recordemos, denme un segundo. Lo que estamos viendo en pantalla son las fotografías que les acabo de contar, reportaje gráfico, que termina en un fusilamiento, un reportaje gráfico realizado por Lino Lara, que termina en el fusilamiento de las personas que habían atentado contra el expresidente Reyes, ¿no? Sí. Ahora bien, en el arte colombiano también es relativamente sencillo encontrar narraciones históricas en imágenes estáticas. Recordemos, por ejemplo, las expediciones de Humboldt, la reivindicación de los pueblos indígenas de Luis Alberto Acuña, los martirios de los santos de Gregorio Vázquez de Arce, las cruentas batallas por la independencia de José María Espinosa y los avatares del periodo de la violencia de Eva Arango, entre otros. Muchas de estas imágenes poseen un alto valor testimonial y documental, incluso cuando toman distancia de la historia oficial. Recuerdo especialmente una caricatura política publicada en el periódico Zig-Zag en 1909, que nos presenta el punto de vista de la oposición a Reyes. Lo que están viendo en este momento en la pantalla es la caricatura, ¿no? Que nos presenta el punto de vista de la oposición a Reyes. Allí, los fusilados, en forma de esqueleto, toman las armas y disparan a sus verdugos. Me parece asombrosa la manera en que esta imagen invierte la historia oficial. Aquí el presidente no se presenta como la víctima de un atentado, sino, digámoslo así, como la víctima de un fusilamiento tal vez, pero también lo que deja claro es que es un victimario que ordena el fusilamiento de sus opositores. Llegados a este punto, no me parece arriesgado afirmar que las narraciones visuales, incluso las imágenes estáticas, pueden enfrentarse a la historia objetiva y absoluta.
En parte porque confirman la imposibilidad de su soporte, pero sobre todo porque nos recuerdan los laberintos de la memoria, de la omisión y del olvido. En el siguiente apartado me centraré en el conceptualismo y el arte archivo, especialmente en la manera en que estas prácticas estéticas se sirven de documentos históricos como soporte y como materialidad. Bien. Borges, en otro de sus cuentos llamado El Jardín de los Senderos que se bifurcan, nos presenta un personaje que experimenta el tiempo de una manera que no es lineal, tampoco cíclica. Yu-Tsun describe su experiencia del tiempo como una multitud de hilos que se enmarañan en un sinnúmero de tramas y urdimbres, como un cúmulo de discontinuidades. Cito a Borges. A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado, el antepasado de este personaje, no creía en un tiempo uniforme o absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarcan todas las posibilidades. Hasta ahí Borges. Al presentarnos un tiempo discontinuo, Borges nos permite preguntarnos por la relación entre nuestras formas narrativas y las maneras en que experimentamos el tiempo y, por supuesto, en el que lo recordamos. Una de las dificultades de pensar en el tiempo en estos términos radica en que la modernidad nos acostumbró a una comprensión lineal de la historia, amparada en la idea demasiado optimista de progreso. Me parece que lo que creíamos una continuidad necesaria puede no ser otra cosa que una selección, una serie de recortes cuidadosamente dispuestos en un collage de nuestras narraciones, de nuestras historias, un ensamblaje. Los artistas no demoraron en comprender que deberían explorar formas narrativas discontinuas. Ana María Guasch sostiene que desde hace unos años se pueden encontrar cada vez más proyectos plásticos que trabajan problematizando la narración y el archivo, la ausencia de linealidad. Obras que se sirven de recolecciones, acumulaciones, colecciones, series, repeticiones, clasificaciones, índices, sistemas modulares. En otras palabras, de las relaciones discontinuas y fragmentarias entre documentos. Ahora bien, si abandonamos la linealidad y la idea de una narración visual que lo contenga todo, la pregunta por las maneras en que se puede materializar una narración toma otros rumbos. Me parece que algunos artistas conceptuales siguen esos caminos al utilizar distintos soportes mnemotécnicos como las fotografías, las actas, los libros de contabilidad, los directorios telefónicos, los catálogos, las grabaciones y las fotocopias. Para continuar, quisiera tomar distancia de la teoría de la materialización del arte, la cual sostiene que las obras conceptuales tienden a superar la materia para aproximarse a la idea. Generalmente se estudian distintas obras para respaldar esta hipótesis, como las pinturas negras de Reinart, que nos enseñan que el arte tiene un altísimo contenido autorreflexivo, que aparece cuando nos preguntamos justamente por él, o sea, como que el arte aparece cuando nos preguntamos si es arte o no, ¿sí? O series, ¿sí? Como la serie de Gas Inerte de Robert Barry o 433 de John Cage, que nos enseñan que el arte tiene un altísimo, de John Cage, que nos sorprenden porque parecen abandonar radicalmente cualquier tipo de presentación sensible. Podemos incluso mencionar las declaraciones que realizaban los mismos artistas, por ejemplo, las palabras de Robert Barry, citado por Ana María Guasch. ¿Sí? En el vacío y la vacuidad hay algo que me preocupa intensamente. La nada es para mí la cosa más poderosa del mundo. Sin embargo, debe decirse que en términos estrictos no se trata de una desmaterialización. Me parece que dicha teoría está amparada en un dualismo pernicioso, que no nos permite dar cuenta del hecho de que las obras conceptuales no solo obedecen a condiciones materiales de existencia,
sino que siempre se han servido de recursos sensibles. Desde mi perspectiva, los artistas conceptuales realmente estaban haciendo un desplazamiento hacia otro tipo de materialidades, quizás más leves y volátiles, quizás simplemente distintas a las utilizadas hasta entonces en la producción artística. Lo cierto es que si le prestamos atención al conceptualismo, podemos entrever una arista de la relación entre el arte y la práctica narrativa que ha pasado desapercibida. Recordemos el anti-happening, ¿sí? O también llamado el happening para un jabalí difunto, que consistía en la puesta en circulación de una ficción. Eliseo Herón, Óscar Mazota, Eduardo Costa, Raúl Escari declararon que se había realizado en Argentina un happening que nunca tuvo lugar. O sea, esta obra, que a simple vista parece totalmente desmaterializada, por lo menos era invisible como el traje del emperador del cuento, ¿no? Tenía lugar gracias a una narración, y debemos tener presente que las narraciones son sensibles, nos atraviesan con sonidos y con grafías, y en este caso se sirven de numerosos documentos como periódicos, notas y reportajes de prensa. Regresando un poco a la noción de archivo, me gustaría que recordáramos propuestas como Index 01 del Grupo Arte y Lenguaje. Esta obra consistía en 8 ficheros metálicos con copias de los textos publicados en su revista, en una serie de paneles índice con la señalización de los distintos documentos que fueron instalados en los muros. Trabajos plásticos como este nos sugieren otro tipo de narración visual. Me parece que aquí la linealidad se rompe, gracias a una naturaleza narrativa distinta, el archivo. Las obras de este tipo nos invitan a experimentarlas como si ingresáramos a una especie de sistema en el cual coexisten numerosos documentos acumulados, los cuales a su vez permiten distintas formas de relación entre ellos y por lo tanto el surgimiento de narraciones, de nuevas narraciones y discursos. El arte archivo nos permite abrir un espacio en el que damos cuenta de nuestra experiencia del tiempo a partir de sucesiones, superposiciones, yuxtaposiciones, anticipaciones, digresiones, omisiones y olvidos. Este es el caso de artistas reconocidos como Avi Warburg y por supuesto Onkawara, con sus exploraciones de la coexistencia, digámoslo así, de distintas escalas temporales, el tiempo histórico público, el tiempo privado, las fechas, los actos, los gestos, etc. También quisiera mencionar, digamos, la obra Ecos de la artista Andrea Ospina Santamaría, en la que reflexiona en torno a los soportes de sus memorias familiares. En su propuesta se encuentran tanto dispositivos mnemotécnicos, cartas, cassette, disquete, fotografías, como los objetos más sencillos de su cotidianidad, monedas, joyas y objetos de decoración, entre otros. Además de estos artistas de archivo, me parece que en Colombia podemos rastrear el trabajo de la discontinuidad en otras prácticas artísticas, como por ejemplo el performance. Recuerdo especialmente Una cosa es una cosa de María Teresa Hincapié, acción en la cual dispone lentamente una serie de elementos de su vida cotidiana en el suelo, formando una especie de espiral. Me parece que esta acción no busca representar una narración lineal, mucho menos acumular cosas por acumular. Lo que logra el artista es encontrar en las cosas un espejo de lo que somos. Este tipo de acciones me recuerdan que los objetos también son contenedores de memoria y que pueden ser leídos como documentos. Sin embargo, estos dispositivos no producen una narración en términos de linealidad. No se trata de una dramatización. Incluso me parece que el texto que escribe María Teresa acerca de su acción tampoco cae en las trampas de la continuidad. Se trata de una narración discontinua de elementos,
voy a permitirme leer rápidamente el texto de María Teresa. Traslación aquí, enseguida, en la esquina, en el centro, a un lado, cerquita a él, a ella, muy lejos, muchísimo más lejos, lejísimos, aquí las bolsas, aquí el bolso, aquí la tula, aquí la caja, allá las bolsas, aquí la tula y encima el bolso al lado de la caja, en la esquina el bolso y la tula, en el centro las bolsas de papel y cerquita la caja. Vaciamiento, dispersión, todo se vacía, todo sale, todo se dispersa, se riega, se mezcla, se detiene, se encuadran uno tras otro indiferentemente, enmarcan un espacio que se envuelve, se separan por grupos, uno al lado del otro, grupos comunes, donde se parecen, porque son blancos, porque son de tela, porque son vestidos, porque son de plástico, porque son largos, porque son cubiertos, porque es losa, porque son frascos, porque se necesitan el uno al otro, como la crema y el cepillo, pero también la crema sola y el cepillo con otros cepillos o solo también. Todas las flores aquí, los vestidos extendidos, los negros cerca de mí, los rosados aquí, los pañuelos solos, la colcha sola, los cubiertos solos, la bolsa sola, los lápices solos, los vestidos solos, los colores solos, la escoba sola, la cebolla sola, las zanahorias solas, el maíz solo, el azúcar solo, la harina sola, el plástico solo, la bolsa sola, la tula sola, el espejo solo, los zapatos solos, las medias solas, la hierba solas, yo sola, él solo, nosotros solos, un espacio solo, un rincón solo, una línea sola, una sola medida, un solo zapato, todas las cosas están solas, todos estamos solos, un montón de arroz, un montón de azúcar, un montón de sal, un montón de harina, un montón de café, un montón de cosas. Hasta ahí el texto de María Teresa Hincapié. El arte conceptual, el arte archivo y el performance en este caso, al servirse de documentos, de contenedores de memoria, como venía trabajándolo, o dispositivos mnemotécnicos, nos recuerdan que nuestras narraciones, incluso aquellas que se esconden detrás de la búsqueda de coherencia y continuidad, no son otra cosa que una invención, un ensamblaje, una lucha de fuerzas entre la memoria y el olvido. El arte archivo y las narraciones visuales discontinuas también nos permiten cuestionar la neutralidad de las imágenes, la procedencia y el destino de las mismas. Muchas veces nos muestran las relaciones que habíamos pasado por alto, lo periférico de nuestra visualidad. De allí que trabajar con la discontinuidad se pueda convertir en un asunto político, porque nuestras narraciones no son simples relatos del pasado, porque en última instancia obedecen a intereses del presente. Están atravesadas por el deseo y el poder. Lo cierto es que algunas narraciones prevalecen y otras son embestidas por mecanismos de exclusión, como el silenciamiento, el rechazo, la acusación de locura, la acusación de falsedad. Podemos rastrear una exploración de la periferia de la historia en muchos artistas que trabajan con experiencias olvidadas, memorias que se enfrentan a los grandes recuerdos, que narran la historia oficial. Christian Boltanski, en esta obra que están viendo ustedes en la pantalla, Christian Boltanski, enfrentándose a la memoria en que las víctimas se convierten en un simple dato estadístico, ¿sí? Logra instalar en cajas oxidadas un archivo fotográfico, obtenido de las columnas necrológicas de los periódicos suizos durante la Segunda Guerra Mundial. En general, me parece que el conceptualismo latinoamericano, más allá de sus supuestas sujeciones ideológicas, ha tenido claro que sus discursos, en tanto narraciones discontinuas, y yo diría también en tanto narraciones disidentes, son objeto de prohibiciones porque determinan el campo en que luchan. Esto lo podemos ver en los carteles con la palabra violencia de Juan Carlos Romero, los escritos contra la dictadura argentina garabateados en un baño que instaló en una sala de exposición Roberto Plate, y en las intervenciones que están viendo en este momento en la pantalla de Marcelo Brodsky, que realiza la fotografía de sus compañeros de colegio a medida de que iban siendo desaparecidos. También me parece
especialmente significativa la apuesta de los artistas de Tucumán Arte, que utilizaron documentos críticos en sus exposiciones para enfrentarse a la dictadura argentina. Luis Kamitzer describe la exposición con las siguientes palabras: entre las piezas expuestas se encontraban colecciones de entrevistas a la gente, en donde se describían las condiciones de la vida en Tucumán, fotografías murales e investigaciones sobre la acumulación de la riqueza de las familias más ricas. Entrando el público, pisaba los nombres de los dueños de las plantaciones de azúcar, se servían café de origen tucumano sin azúcar y las salas de exposición se oscurecían cada 10 minutos, representando la frecuencia de la muerte de los niños en la provincia. Los hechos se explicaban cada vez por medio de altoparlantes instalados en cada sala. Hasta ahí Kamitzer. Me parece sumamente inquietante su trabajo sobre los discursos posicionados en su contexto. Recuerdo que se apropiaron de la consigna política Tucumán, el Jardín de la República, era como la consigna de un político de turno, y en una pancarta gigante escribieron Tucumán, el Jardín de la Miseria. Esta decisión, entre otras, nos permite ver que los archivos se definen gracias a lo que podríamos llamar su potencia anacrónica. En otras palabras, en la manera en que los documentos son atravesados por tiempos distintos y nos permiten abordar nuestro tiempo presente. En Colombia, ya para finalizar, me parece que el colectivo Magdalenas por el Cauca, conformado por Yorlady Ruiz y Gabriel Posada, nos enseña a tomar distancia de la historia oficial. Recuerdo especialmente el proyecto titulado 327 alumbramientos por las huellas del olvido, en el que trabajaron a partir de las cifras de las personas no identificadas por medicina legal en el cementerio de Marsella. Los artistas invitaron a habitantes del sector, incluidos familiares de las víctimas, para realizar 327 balsas y lanzarlas al río, las cuales contenían ofrendas, ¿sí? que a mi modo de ver, insisto, es como mi perspectiva, ¿no? Constituyen un conjunto de documentos, un archivo afectivo, que al ser arrojados al río se convierten en un gesto de resistencia. Para finalizar, quisiera decir que me parece que existe una complicidad entre las narraciones visuales y la vida. En otras palabras, que muchas veces al preguntarnos por la imagen, terminamos preguntándonos por nosotros mismos, quizá porque tanto ellas, las imágenes, como nosotros, pertenecemos inexorablemente al tiempo. Reconstruir nuestra historia, concibiéndola como una corriente desordenada y turbulenta, como algo desprovisto de orden y continuidad, puede parecer aterrador. Sin embargo, he decidido hablarles alejándome de nociones como necesidad, como determinismo, como progreso, como continuidad, porque siento que al acercarnos a una imagen desde su multiplicidad se abren nuevas posibilidades creativas y teóricas. Incluso me atrevería a decir que quizás nuestras búsquedas de concordancia y de linealidad no son otra cosa que una especie de confianza en que podemos mantenernos a salvo del azar, de la discordia, del desorden, de la perplejidad, de las paradojas y contradicciones del corazón humano. Muchas gracias. No, gracias, Pedro, gracias a ti por compartir esta interesante lectura. Y bueno, yo creo que ya es hora de darle y abrir el espacio para responder preguntas, hacer un conversatorio donde vamos a invitar a los panelistas, ¿sí? A Franklin, a Carolina, ¿sí? Vamos a invitar también a John, no sé si todavía está por ahí, a ver si se conectan. Ya está Johnny, está Carolina. Franklin creo que ya ingresó.
Cordial saludo, Franklin, de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Giovanni? Genial, muy Muchas bien. gracias. Súper. Esperando a ver si de pronto aquí Pedro ve por allá Carolina conectada. Sí, Carolina ya está. Ah, perfecto. Y a John Mario. John Mario también está. Sí, estamos todos. Perfecto. Entonces, voy aquí con una lista de preguntas. La primera pregunta es para Franklin. Dice, realmente, al trabajar con personas tan diversas, ¿qué tipo de relaciones se establecerían entre las personas que asisten? Perdón, ¿qué tipo de relaciones se establecerían entre las personas que asistían al programa? ¿Piensa que el trabajo creativo se potencia gracias a espacios de intercambio artístico? Ok. Bueno, como siempre, las relaciones humanas son sumamente caprichosas, aleatorias, no lineales, citando un poco lo que nos expuso, nos compartió en ese bello texto Pedro. Em, Pues yo creo que el establecer un lugar cálido, horizontal, ameno, respetuoso, generó todo tipo de relaciones, subrayo, porque se dieron amistades, relaciones de otro orden, colectivos. Entonces, me parece que hay que ser consecuente con esas dinámicas orgánicas y naturales dentro de lo social, pero yo creo que el arte permite eso y mucho más. El arte es un lugar de encuentro, es un lugar donde personas de diferentes intereses, niveles y condiciones se encuentran en un, podríamos llamarlo, no lugar o lugar alterno, eh, donde se establecen otra suerte de dinámicas diferentes a las que se establecerían en sus lugares, digamos, habituales. Muchas de esas personas nos contaban que al hablar de arte o de temas de esta naturaleza en sus casas, pues no tenían eco, porque pues nada, decían, otra vez llegó este loco a hablar de esas cosas extrañas, ¿no? Y pues nadie le hacía caso. Entonces, muchas veces cuando las personas comenzaban a compartir sus experiencias, hablaban durante horas y horas. Entonces yo no podía detenerlos porque seguramente ese era el único momento en el que o era un momento privilegiado en el que ellos podían ser escuchados. Entonces, bueno, es una pregunta muy compleja, espero haberla respondido, pero me parece que sí, que este lugar permitió, gracias a estas pautas iniciales que les describí, establecer relaciones francas, directas, honestas, respetuosas, que dieron origen, por supuesto, más adelante a otro tipo de relaciones, pero todas articuladas alrededor del arte, ¿no? Muchos de ellos ahora trabajan como en colectivos, hicieron proyectos independientes, entraron a estudiar arte oficialmente en las universidades, entonces yo creo que el haberles permitido esta nueva dimensión, este espacio de encuentro donde pudieran compartir experiencias y sentirse a gusto, pues ya es algo, digamos, que de rescatar. Muy bien, Franklin, muchas gracias. Bueno, seguimos aquí como con este documento de preguntas. Tengo una pregunta acá para Carolina. Pues de hecho creo que son dos en una. Para Carolina dice lo siguiente. Sostiene que las aulas físicas han sido espacios controlados al punto de ser similares a los, pano, a los panópticos. ¿Qué impresión tiene de las aulas virtuales? ¿Y cómo coinciden estas espacialidades? Bueno, quisiera pues un poco como situar también el proyecto en el que se da el texto que busqué compartir el día de hoy con ustedes. Que bueno, es un proyecto donde surge pues esta pregunta por la espacialidad del aula. Como trataba de expresarlo en el texto, solamente alcanzo pues como a ubicarme en esta parte de experiencias
de la pedagogía infantil o de propuestas de la pedagogía infantil, que siento yo que tienen también como varias dificultades para poder ser implementadas. Por ejemplo, pues yo diría que pues hay muchísima innovación en términos de la educación infantil, pero pues hay una dificultad en términos de recursos para poder pensar que este tipo de propuestas lleguen a más personas, entonces se convierte también en un asunto como de privilegios. Y otra de las dificultades también es que pues a medida que vamos avanzando en los niveles de formación, entonces también se vuelve cada vez más difícil esto de pensar, digamos, como una propuesta que sea naturalista, como la de Prevel, o de propuestas que sean relacionadas con la estética, con el arte, como la de Malaguzzi. Y cuando llegamos pues a la educación superior, ahí volvemos y encontramos nuevamente pues los mobiliarios rígidos, inmovilizantes, individualizantes, la dificultad para hacer del espacio del aula un espacio de reunión, ¿sí? Y podríamos decir que ahí volvemos nuevamente a ver como estas formas panópticas, ¿no? En cuanto a la relación con la virtualidad, de ese espacio físico del aula y la relación con la virtualidad, pues yo pensaría que hay pues también como unas luces que nos da Deleuze cuando nos habla sobre, sobre el lugar también que va, cómo se va transformando la escuela en estas sociedades, ya no las sociedades disciplinarias de Foucault, sino lo que él llama como las sociedades de control, que tiene que ver con la formación continuada, por ejemplo, la implementación de la formación permanente o de la formación continua, donde pues el sujeto está como inmerso en un sistema competitivo en el que ya no es tanto la clausura del espacio de la escuela, por ejemplo, sino como la imposibilidad de acceder a la escuela o de acceder al sistema educativo. Entonces el sujeto comprende que está, digamos, también como en esa situación privilegiada cuando está dentro del sistema educativo, y pues que le toca competir dentro, pues para no perder ese lugar de privilegio, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues aquí hay toda una serie de presiones que nos impone también como la sociedad contemporánea, porque el que se forma online y el que se forma en el curso online, en el curso de educación continuada, de extensión, de formación permanente, pues no se forma pues como en su tiempo libre, porque nos dan como esta idea de pronto ya de que es en el tiempo libre o de la libertad del manejo del tiempo, sino que se forma es en el tiempo que tiene que quitarle, por ejemplo, a su descanso, a las horas de compartir con su familia. Entonces allí también hay como toda una serie de controles no que ya no asociaríamos tanto con las sociedades disciplinarias que nos plantea Foucault, sino más como con estas sociedades de control que nos plantea Deleuze, ¿no? Que es como esa idea de cómo controlar el tiempo del otro, lo que hace el otro. También como que estamos sujetos a la comunicación instantánea permanentemente, entonces todo el tiempo somos ubicables de alguna manera mediante un mensaje instantáneo, mediante el mensaje de WhatsApp, eh, etcétera. Entonces yo diría que eso es más o menos lo que está ocurriendo en esta virtualidad educativa o en esta virtualidad del aula, pues sobre todo los que somos profesores sabemos que se vuelve una cosa en la que sábados, domingos festivos, 7 de la noche, 8 de la noche, 10 de la noche, pues te llegan mensajes, te preguntan cosas y es como que pues permanentemente estás eh, siendo pues objeto de acceso o de control de esa misma comunicación. Entonces yo diría que esa es la relación y que creo que también es algo que pues por
obvias razones como de tiempo y del espacio que teníamos el día de hoy para poder conversar, pues no podía abordar o no alcanzaba como a llegar a abordar estos asuntos, pero pues que sí tendremos también que contemplar dentro del proyecto de investigación pues, en el que estamos trabajando. Otra cosa que yo agregaría, pues, en relación con esta virtualidad, con esta formación virtual, es que el proceso se vuelve como predominantemente visual. Entonces, bueno, nosotros digamos que ya a medida que nos vamos acercando a la adultez, pues vamos siendo seres cada vez más visuales y, no es tan predominante en nosotros como la forma que tienen los niños de aprender, que es a través de todos los sentidos o como de una reunión, una integración de todos sus sentidos. Y creo que esto es algo pues que habría que recuperar y que la virtualidad también nos dificulta porque nos plantea todo el tiempo una relación con la pantalla que es predominantemente visual. Entonces, como toda la experiencia áptica, la dimensión social también se pierde hartísimo, se pierde cantidades. Yo lo veo así. Ok, Carolina, muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta para John Mario. John Mario dice, debido al tiempo que no pudimos escuchar los resultados que ha tenido al compartir sus metodologías de creación con sus estudiantes, la pregunta es, ¿cuáles han sido las experiencias más significativas en los procesos con sus estudiantes? Bueno, yo creo que una de las grandes dificultades que tiene un estudiante en su formación como artista es encontrar esa relación entre la creación y el discurso, sobre todo en estas materias, en estas asignaturas, donde se le exige de alguna forma construir discursos en torno a sus procesos creativos. Generalmente los chicos inician procesos técnicos que los vinculan con el dibujo, con la fotografía, con la pintura, y allí encuentran unos elementos cómodos, unas formas de hacer y unas, digamos, identidades frente a ciertas estéticas, pero así los chicos tengan asignaturas que les permita construir o que los lleven a, digamos, al ejercicio de construir texto, es muy difícil realmente iniciar y hablar de algo que se está proponiendo. Yo a veces a los chicos les planteo la similitud con empujar un carro que está varado. ¿Sí? Es decir, ese primer esfuerzo que hay que realizar es supremamente difícil, es muy agotador, pero digamos en el momento en que se ponen a rodar las ruedas de ese carro, las cosas se van volviendo más fáciles. Es allí donde yo encuentro que hay digamos, una experiencia muy significativa en lo que estamos realizando con los chicos en la institución, en la escuela, a partir de esta propuesta que estoy realizando, de esta propuesta pedagógica. No puedo decir que ya hemos encontrado, digamos, unas claridades frente al proceso, porque finalmente apenas lo iniciamos este año. Como ustedes entienden, el primer semestre del año fue demasiado caótico para todos, los procesos, digamos, de virtualidad no nos permitieron aplicar aquellas cosas que queríamos, pero este semestre, con la posibilidad de tener espacios de laboratorio presenciales, hemos podido digamos, llevar a cabo algunas experiencias. Una de las cosas significativas es, digamos, que los chicos a través de la construcción o de la construcción o reconstrucción de elementos de su historia personal pueden entender cuál es la conexión que ellos mismos tienen con esas temáticas y esos elementos que les interesan en la creación. Sobre todo cuando uno busca, digamos, que la creación tenga unos contenidos discursivos. Es entonces allí donde, digamos, encontramos una gran valía en el asunto de la construcción de la crónica. La crónica lo que le permite al estudiante es la construcción de un texto supremamente, digamos, en el sentido muy familiar,
sin pretensiones académicas, que le permite construir ideas, que le permite conectar fechas, conectar acontecimientos. Y inicialmente yo pensé que esto nos iba a servir exclusivamente para aquellos chicos que tenían algún tipo de propuesta que tenía que ver con la memoria. Pero nos hemos dado cuenta que finalmente cualquier tipo de inclinación tiene algunas conexiones con la historia personal del chico. Este chico que quiere, no sé, hacer retratos y que encuentra dentro de su proceso de elaboración de crónicas que alguna vez se quedó viendo una enciclopedia, y dentro de la enciclopedia las imágenes que más le gustaban eran aquellas que tenían algún gesto, algún tipo de expresión facial, y entonces él descubre que de alguna forma ha tenido ese contacto con ese asunto y ha venido buscando esa posibilidad desde siempre, y entonces cómo encontrar allí elementos y palabras que le permitan ir más allá de esa elaboración de un simple retrato, encontrar un estilo, encontrar una intención, y es de pronto ese tipo de elementos iniciales, sobre todo, esos procesos de darle un impulso a la investigación-creación, en el cual esta aplicación de estos elementos y de este modelo le permite al estudiante clarificar ese territorio desde donde el cual él va a proponer y desde donde va a construir tanto una propuesta creativa como una propuesta discursiva, una propuesta desde el documento. No sé, creo que eso puede responder un poco la pregunta. Gracias, John. Muchas gracias por la respuesta a esa pregunta tan interesante. Bueno, antes de seguir con la próxima pregunta, que es para Franklin, nada, les recuerdo que esta es la oportunidad, ¿sí? En este momento pueden hacer preguntas por medio del chat para que nuestros invitados respondan y puedan ampliar un poco más acerca de los temas que trataron en la tarde de hoy, dado pues que el espacio es muy corto y temas muy interesantes como para ampliarlos en este momento. Pregunta para Franklin. Dice, es importante encontrar un punto intermedio entre ser mediador, sea curaduría, gestión cultural, docencia, etcétera, y la producción plástica, o es necesario tratar cada fase por separado. Prende el micrófono. Franklin, tienes micrófono. Gracias. El micrófono apagado, perdón. Bueno, gracias. Nos decía qué pregunta tan interesante y tan compleja, y lo voy a tratar de responder, o la voy a tratar de responder a partir de mi experiencia. Yo creo que en cierta forma todos somos mediadores. Un artista es un mediador frente a una problemática y a un público que tiene que, digamos que, decodificar esa problemática. Ya hablando en términos de la museología, digamos de uno de los campos en los que trabajo, el mediador antes era, digamos que considerado una suerte de traductor de esos contenidos que estaban allí. Estos mediadores pues leían los textos de sala, las hojas de sala de cada una de las piezas, sus cédulas, y luego memorizaban esta información y a partir de, digamos, algún tipo de iniciativas personales ampliaban esa información frente a esos contenidos y luego compartían pues esa información que enriquecían de una manera, digamos, autónoma. Hoy ha cambiado muchísimo. El concepto de mediación se ha llevado al territorio del espectador. De hecho, muchos de los mediadores profesionales y los mediadores de los grandes museos lo que hacen es, en lugar de responder preguntas, hacerles preguntas a los, digamos que a estos asistentes o a estas audiencias, y ellos, de una manera muy interesante, y yo creo que se une un poco a lo que mis compañeros de panel han compartido, involucran sus vidas y sus experiencias de vida en estos procesos artísticos, en estas piezas que están siendo analizadas. Entonces, el mediador eventualmente le pregunta a alguien que está en el público, bueno, esta pieza habla acerca de las tradiciones prehispánicas. ¿Tú qué sabes de eso? O
en tu experiencia de vida, ¿ha sido algún lugar arqueológico o, no sé, en tu casa tal vez tienen alguna pieza de este orden o te enseñaron en el colegio algo? Y alguien dirá, bueno, sí, yo cuando era pequeño fui a un paseo, vi unos petroglifos en un lugar y no los entendí. Ahora veo que aquí hay otros que eran muy similares a los que yo vi cuando era pequeño. Entonces aquí, en estos, digamos que en esa relación o en ese reconocimiento de ese referente es donde se ancla el discurso. Entonces a partir de ese recuerdo, el mediador, si es hábil, comienza a fortalecer ese afecto por esa experiencia y va tejiendo todo un discurso mucho más complejo donde no solo da una dimensión de la pieza que está aquí presente, sino que también fortalece el interés que tiene esa persona frente a esa problemática. Entonces, la mediación de hoy es mucho más participativa, es de hecho más compleja porque implica que no solo se tenga esa capacidad de memorizar estos datos y de relacionarlos, sino también de relacionarnos personalmente con estas audiencias que están frente a estos insumos culturales que tienen que ser, digamos que, entendidos desde diferentes dimensiones y no simplemente desde la hegemónica, desde la que establece esa institución. Gracias, Franklin. Muchas gracias. Bueno, tengo una pregunta ya a nivel general. También se las voy a dejar ahí en el chat. Pues, que la idea es que cada uno pues, responda de acuerdo con percepción. La pregunta es, ¿se han preguntado en distintos registros por la educación artística? ¿Piensan que estamos en un momento de transformación? Se te cerró el micrófono, Johnny. De nuevo, igual está ahí en el chat para que la analicen. La pregunta dice así, ¿se han preguntado en distintos registros por la educación artística? ¿Piensan que estamos en un momento de transformación de este campo? No sé quién quiera responder primero, la idea es posiblemente lo hagan todos, entonces a dedo, por orden alfabético, primero las niñas. Sí, Carolina, votamos por ti, todos. Okay. Me parece muy machista esa decisión. Sí, no. Además que soy la única chica. Eres la consentida. Eso también me parece machista. Dios. Pero no es el punto de discusión. Dale. Bueno, yo respecto a la pregunta, creo que tendríamos que diferenciar como entre distintas maneras de relacionamiento entre la educación y el arte, porque creo que una cosa es la educación de artistas o la educación para ser artista, o sea, para desempeñarse profesionalmente como artista, y otra cosa es la educación artística, que es la educación que como parte de una formación integral, pues cualquier persona debería tener y tener acceso a ella. Y creo que otra cosa es una tercera, pues como para agregarle al asunto, la educación a través del arte, que también es cuando nosotros podemos educarnos en otros campos, en otras materias, por decirlo así, utilizando pues recursos pedagógicos, recursos didácticos, procedimientos artísticos. Y bueno, pues yo pensaría que las tres pues son muy importantes, tanto profesionalizarse en arte, o sea, que entendamos el arte como una profesión digna, ¿sí? Que tenga pues un lugar importante en la sociedad, creo que es muy importante, y las otras dos, pues también que nosotros podamos, o sea, que cualquier ciudadano pueda
formarse como en su dimensión artística, en su dimensión creativa, pues creo que eso es supremamente importante. Y pues en cuanto a la educación a través del arte, pues creo que eso es una riqueza, tiene un potencial gigante para la educación en términos generales. Y pues si esto está en transformación o no, yo pensaría que nosotros estamos, pues todavía estamos muy en pañales como en estos asuntos. Creo que todavía nuestros desarrollos en términos de esa relación de la educación y el arte son supremamente incipientes y hay muchísimo trabajo que hacer. Entonces, más que decir que, pues, habiendo ya muchos referentes, pero creo que es mucho el trabajo que hay por hacer por posicionar el arte, la educación artística y la educación a través del arte. Yo diría que es todo un territorio por explorar, todavía muy inexplorado. Entonces, eso. Ahí mi intervención. Ok, igual la misma pregunta. ¿Quién quiere intervenir? Bueno, yo salgo de esto rápidamente. No sé, en mi condición de docente y docente de educación superior, pues asumo la pregunta también dentro de este escenario como una pregunta hacia ese asunto de formar artistas. Y allí hay una cuestión, digamos, que es muy difícil de catalogar o digamos, de encasillar, y es la participación del estudiante dentro de ese proceso de formación. Es decir, allí hay una gran diferencia entre unos y otros, y algunos asumen un liderazgo frente a su propia formación y otros, digamos, tienen un asunto, digamos, más gregario y más de grupo y se dejan influenciar por lo que va sucediendo dentro del grupo. Me parece que es muy importante entender que finalmente la educación, más que evolucionar, está en una constante búsqueda, y sobre todo en la educación superior existe una gran cantidad de propuestas que van surgiendo en la medida en que también aquellos que están acompañando los procesos pues van adquiriendo también formación y van, digamos, buscando evolucionar o por lo menos formarse y, digamos, cualificarse dentro de un proceso como docente o como artista. Entonces siento que más que una evolución, este asunto siempre está en constante cambio. Además, la cantidad de elementos contemporáneos que nos alimentan y que van haciendo que las propuestas artísticas y las propuestas educativas y las formas en que llevamos y acompañamos procesos de creación y de formación artística también vayan evolucionando. Es decir, en la medida en que encontramos nuevos procesos tecnológicos, nuevas formas de expandir el asunto del campo artístico, también vamos a encontrar evoluciones. No es tan simple el modelo como un sistema. Yo creo que eso tiene una gran cantidad de elementos que lo alimentan y que más que evolución es una constante búsqueda, no solo de quien acompaña el proceso educativo, sino también de quien se enfrenta a ese proceso y quiere ser artista. Perfecto, John Mario. ¿Quieres Pedro o Franklin? Franklin quiere intervenir. Ok, gracias. Bien, yo pienso que estamos sujetos ante una condición, ¿no? Y una condición es algo de lo que no podemos escapar, ¿no? Nuestra condición de colombianos, por ejemplo, o de latinoamericanos. Y esa condición es como una pauta general que plantea como la educación internacional. Y en este momento en el mundo entero se están estructurando que se está estructurando este nuevo paradigma a través de un concepto que es la educación para la creación, o la educación-creación, o la investigación-creación mejor. Mientras que en las ciencias duras, digamos que en las ciencias sociales se establecen, en las ciencias duras y en algunas ciencias sociales se establecen unos parámetros muy rígidos donde a partir de una medida de
digamos, cualitativa se pueden establecer la efectividad o no de esos resultados. En las ciencias, por ejemplo, es decir, hay números que establecen que funcionó el experimento, no funcionó y ya está. En las artes y en las ciencias sociales es sumamente difícil establecerlo porque estamos planteando esas experimentaciones desde lo subjetivo. Entonces, ¿cómo medir algo en términos de 1 a 10 si es lo suficientemente creativo o no o emotivo? Eso es algo muy complejo. Eh, También dentro de esta mirada de la investigación para la creación se establece, digamos que el paradigma central que es la generación de conocimiento. No solo generación de ese goce estético que nos da el arte, sino también que se pueda generar conocimiento. De hecho, como director de tesis, yo he tenido muchas veces, digamos que esas discusiones con algunos colegas, en la medida en la que es muy difícil, digamos que traducir estos resultados en algo que en las ciencias eventualmente sí tendrían como un resultado cualitativo. Son resultados subjetivos que son también sumamente difíciles de medir. ¿Cómo saber si se conmovieron las personas al ver esa entrega final o no? En las redes, por la cantidad de likes tal vez, pero son las personas las adecuadas las que dan ese like, son críticos de arte o conocedores del arte, o son simplemente personas del mundo que dicen me gustó o no a partir de ese goce estético que genera esa pieza. Entonces, yo creo que sí estamos en un momento de transformación. Estoy de acuerdo con mis colegas en la medida en la que cada momento en la historia del hombre genera unos paradigmas diferentes, pero yo creo que ese paradigma nos está llevando hacia entender el arte como un generador de conocimiento, dos, como un generador de cambios comportamentales en las sociedades, y en tercer lugar, como un agente importante dentro del campo cultural, ¿no? De hecho, estas fantasías dentro de esas economías avanzadas, supuestamente autorreguladas con nombres que tienen colores particulares, que no quiero citar directamente, me parece que son, digamos que, apropiaciones de otros contextos, como el británico, por ejemplo, que aplicado a nuestro entorno es sumamente difuso y no es claro. De hecho, cuando buscamos en la teoría de la investigación para la creación o de la investigación-creación, no hay textos textos claros que den cuenta de una metodología. Dan como una intención o generan como una suerte de parámetros muy abiertos, y nosotros ahora estamos sujetos a esa suerte de moda internacional frente a la cual tenemos que dar cuenta, y simplemente hacemos adaptaciones a partir de esos paradigmas. Pero yo creo que son básicamente las mismas situaciones, ¿no? Es decir, son problemáticas que se detectan, narrativas pertinentes y críticas traducidas en objetos estéticamente bellos o al menos bien construidos, y posteriormente que entran en circulación en entornos claros con, digamos que, una suerte de inclusión de esos mismos contenidos en discursos académicos. Entonces, en síntesis, la respuesta es sí, estamos ante un cambio de paradigma, y ese cambio, ese paradigma del que se habla hoy es precisamente ese que se llama investigación para la creación. Perfecto, Franklin, muchas gracias. Y bueno, no sé, Pedro, voy a recordar la pregunta para aquellos que están ahí, los televidentes. Pedro se ha preguntado en distintos registros por la educación artística. ¿Piensa que estamos en un momento de transformación de este campo? Y a ver, pues les cuento como respondo la pregunta de acuerdo también al texto, ¿sí? Al texto que estaba escribiendo. Y bueno, y después también la puedo hablar como desde mi experiencia como profe. Por un lado, yo siento que en la educación, en la práctica y en la mediación artística, no solo en la historia del arte, ¿sí? Nos vemos abocados muchas veces a decir que mejoramos, como que es un estado de progreso, que vamos bien para adelante, como que incluso me llama la atención como espacios de formación, ¿sí? Como darle forma a ese tipo de
como de situaciones, desde la mirada pues que estoy intentando compartirles en mi ponencia, pues no son como, son algo que me causa recelo, ¿no? Yo creería, si creyera que el maestro puede hacer algo, porque probablemente no podemos hacer mayor cosa, ¿cierto? Pero si yo creyera que el maestro puede hacer algo, yo diría que formar no es precisamente el asunto, tal vez de formar o de construir, y bueno, y la otra también está que uno se deforma ahí en esa relación, y que finalmente eh, hay como unas complejidades como entre como en las relaciones entre estudiantes y profes que también permiten como romper esa linealidad, pues esa jerarquía como que se ha estipulado. Eso ha sido como parte como de mi vida. Yo me pregunto si realmente, yo creo que siempre, o sea, sí estamos en un cambio, indudablemente. Igual llevo poco tiempo en la docencia, pero siento que estamos en un cambio. Tampoco creo como en la perspectiva nostálgica, como de que, bueno, todo era mejor cuando hacíamos pintura o cuando hacíamos, ¿sí me voy a entender? O sea, ahí también hay como una concepción del tiempo toda extraña que habría que revisar, eh, que, que también pienso que podría problematizarse. Aurora, aporte usted entonces. Les presento a Aurora, ella Hola, Aurora. es que Quiero opinar también. la que ha estado participando todo el tiempo en la ponencia. Entonces, creo que ahí estaría como algo para pensar en el marco temporal también de la concepción de la educación artística, ¿sí? El maestro que pensaba Sócrates por allá, como el iluminador, bueno, en fin, el maestro ignorante también del que hoy nos habla Rancière, todas como esos cambios también de mirada sobre la educación artística, pues habrían que verlos a la luz de esquivar, de esquivar la tentación como de caer en una linealidad, ¿cierto? Como siento yo que a mí me parece que por eso también es lindo el arte contemporáneo, porque lo que permite son rapiñas, apropiaciones del pasado. No se trata, o sea, como de, o siento yo, ¿cierto? En mi experiencia, que no se trataría, por ejemplo, de dejar de conservar o, ¿cierto? Como recuerdo la Bienal del 2011, estamos hablando con mis estudiantes, del 2013, con mis estudiantes, que dentro de la Bienal de Venecia pusieron en la exposición unas piezas restauradas. O sea, no eran obras, eran restauraciones y las pusieron como piezas. ¿Sí? O sea, yo siento que es un asunto también como de coger el pasado, pero no pasarlo tal cual, sino actualizarlo. Sería como lo que podría decir en el marco de lo que también les compartía de mi ponencia, ¿no? Como con esa idea del archivo, de pensar en lo discontinuo. Y, y bueno, y habrán resistencias. Y yo lo que siento es que en última instancia el espacio de la formación o digamos, estos espacios académicos que llaman o de las escuelas de arte son espacios supremamente hostiles y ahí hay riqueza. Ahí hay riqueza porque no entiendo, o sea, la paz perpetua es también una invención muy rara, pero, pero, pero en la pelea es donde aparecen las diferencias y bueno, dejo ahí porque Aurora ya no me deja participar más. Bien, gracias, Pedro. Bueno, tenemos las últimas dos preguntas. Una va dirigida a Franklin. Dice, todas esas bases sistemáticas para construir el arte que están inspiradas. Ok, bueno, es una pregunta compleja, pero con una respuesta sencilla. Yo también fui estudiante de arte, ¿no? Hace mucho tiempo y tuve pues, la fortuna de tener unos excelentes profesores, como unos no tan, digamos, efectivos, que eran artistas muy destacados, pero no muy buenos profesores. Digamos que algunos profesores simplemente con 2 o 3 sugerencias en sus visitas cuando bajaban de su helicóptero a clase, nos decían cosas muy precisas y con eso era suficiente, como algunos profesores que incluso extendían su clase durante 2 horas para quedarse y
confirmar que realmente habíamos aprendido lo que ellos querían enseñarnos, sobre todo los de las clases prácticas. Pues profesores como Miguel Ángel Rojas, Clemencia Echeverry, en fin, muchísimos otros maestros enseñaban a partir de sus actitudes también, no solo a través de los contenidos que nos compartían. Entonces yo hice como una suerte de mezcla de todas esas experiencias que yo tuve como alumno y posteriormente cuando tuve la oportunidad de ser profesor pues, de varias universidades aquí en Bogotá, que lo hice durante 20 años hasta que me independicé y ahora tengo mi academia personal. Yo creo que detecté en esas instituciones lo que yo consideraba que no estaba funcionando y lo que sí estaba funcionando. Pero básicamente esta estrategia llamada Artutor es, eh, está basada en mis errores como artista y como estudiante y como docente también. Entonces yo les cuento a los chicos algunas experiencias de vida profesional y ellos como que dicen, ah, pero yo pensé que esta situación se solucionaba de otra manera. Yo les dije, bueno, tal vez sí, pero en mi caso yo la soluciono de esta forma y el resultado fue este. Entonces me parece que esa experiencia, digamos que el involucrarnos como docentes de una manera profunda es sumamente valioso y necesario en la medida en la que tal vez la mejor enseñanza que pueden tener los chicos es nuestra vida como artistas, ¿no? Y digamos que las consecuencias también de nuestras acciones en ese campo. Pero ya en términos teóricos, por supuesto, está Carl Mitchell, que es un ícono en cuanto a la formación artística, y Freire, por ejemplo, ¿no? En el Brasil, y sumado, por supuesto, a otra suerte de prácticas pedagógicas que han tenido como cierta visibilidad, pero que han generado un cambio en ese paradigma. Entonces, en síntesis, yo creo que esa deriva que estaba planteando entre líneas Pedro de la información, porque muchos artistas o talleristas, sobre todo, lo que hacen en lugar de formar es informar, dan información y ya está. Luego viene un proceso de formación, donde ya hay como un compromiso mucho más profundo, pero tal vez utilizando también ese concepto complejo que plantea Pedro, que es la deconstrucción. Yo creo que nosotros somos deconstructores de los conocimientos de los chicos y de sus experiencias, y lo que hacemos es como jugar con esta suerte de plastilina maravillosa. Estoy muy de acuerdo con Boyce y el concepto digamos, de escultura social, porque nosotros podemos formar o podemos deformar a un artista, porque muchas de nuestras filias o nuestras fobias las podemos heredar al artista sin darnos cuenta. Entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos en la medida en la que si tenemos un afecto o un gusto por algo y el chico pues no, o viceversa, entonces tenemos que mantener la distancia lo suficientemente alejada y prudente para objetivamente tratar ese tema sin mayor compromiso, es decir, sin sentirnos afectados porque simplemente no nos gusta ese tema, ¿no? Eh, Además, para terminar, me gustaría hablar de ese concepto del gusto, que es sumamente peligroso y sumamente inconveniente en la educación artística. Yo, por ejemplo, evito decirle a mis estudiantes, esto me gusta o esto no me gusta. Ellos jamás oirán esa palabra en mi clase, porque son posiciones totalmente subjetivas y personales que no les debe interesar a ellos, porque yo no puedo establecer una suerte de juicios a partir de mi juicio de gusto. Yo les planteo a ellos problemas en los que mantengo la distancia y les digo, esto es claro o no es claro, esto funciona o no funciona, estéticamente está bien resuelto o no está bien resuelto, pero nunca me gusta o no me gusta. Entonces, en síntesis, establezco esta metodología llamada Artutor a partir de mis aciertos y errores como artista profesional. En segundo lugar, inspirado en estos artistas maravillosos, en estos pedagogos que ya cité. Y en tercer lugar, en lo que los mismos estudiantes me enseñan, porque yo he aprendido una cantidad de cosas absurdas de lo que ellos traen a mí como problemas, ¿no? No me había interesado, por ejemplo, en el esclavismo en el Caribe y cómo las personas tenían en lugar de casas una suerte de casi cobertizos, o no mucho menos que esto, como una suerte de cajas
en los que ellos tenían que dormir. Y de hecho en Trinidad y Tobago y en Cartagena incluso, en otros lugares, existían estos lugares donde las personas tenían que dormir casi como animales. Entonces yo no tenía ni idea de estas situaciones y fue gracias al trabajo de tesis de una alumna llamada Diana, que es muy pila, me enseñó también estos contenidos. Y yo tuve, por supuesto, que leer sobre estos contenidos para poder hablar y hacer un feedback adecuado con ella. Entonces yo creo que cada estudiante es un maestro también para cada artista. Yo creo que yo continué mi educación gracias a mis estudiantes. Ellos me retan, me inquietan, me colaboran, como dicen acá popularmente en Bogotá, con algunos contenidos que eventualmente no me habrían interesado. Entonces yo creo que es una relación horizontal, una relación en la que se establecen unas dinámicas orgánicas, no lineales, como bien plantea Pedro, pero que deben estar ancladas en el hoy, en el ahora, en nuestra condición, digamos, como colombianos y en lo que queremos dejar como legado en términos de la memoria colectiva a partir de algo que nos interesa en este momento y que tiene que ser registrado en el mundo del arte o en otros contextos y que posteriormente será revisado y servirá como un insumo para nuestro patrimonio. Gracias, Franklin. Yo creo una pregunta para Pedro. Dice, teniendo en cuenta lo dicho sobre la memoria como constructo lleno de subjetividad y lagunas, ¿no resulta problemático entonces que se pueda apelar a esa visión del pasado para ignorar los aspectos escabrosos de la historia y de nuestro propio actuar? Yo creo que como que es un poco al revés, ¿no? Cuando uno concibe que la memoria, digamos, o la historia sobre todo ha dejado unas lagunas, unos olvidos y unos vacíos, ¿sí? Es donde también uno puede evidenciar, digamos, como decía al final de la pregunta, como esas manifestaciones escabrosas, ¿sí? Decía así, ¿me puedes repetir, Johnny, como el final? No te escucho. Tenés el micrófono apagado, Joan. Ok. Bueno, ahora sí, en la pregunta como tal. ¿No resulta problemático entonces que se pueda apelar a esa visión del pasado para ignorar los aspectos escabrosos de la historia y de nuestro propio actuar? Sí, o sea, yo creo saber más o menos por dónde va como la duda, ¿no? Pero suelo creer que la apelación a la objetividad de la historia suele ser cómplice, ¿sí? O sea, la historia oficial suele ser más cómplice, digámoslo así, de esto, la devastación, de la destrucción de la naturaleza, digamos, las injusticias, de los campos, digamos, abiertos, qué sé yo, como en las problemáticas sociales, ¿no? Culturales. Normalmente la historia oficial la que maquilla un poquito las cosas y lo que se quería hablar era que justamente esa memoria objetiva es muy paradójica, como lo decía Borges, es muy poco probable que se pueda hablar de una historia objetiva, incluso en nuestra época en donde esto va a quedar grabado, ¿cierto? Y probablemente va a quedar grabado como desde esta perspectiva, pero no desde otra, ¿no? Entonces, no, yo realmente creo que es muy refrescante. Habría que aclararle a la persona que formula la pregunta que no se trata pues como de pensar la historia desde la simple subjetividad tampoco, ¿sí? O sea, por eso los artistas apelan a documentos, ¿sí? Por eso hay trazas, hay huellas, hay inscripciones en el cuerpo, ¿no? Hay toda una serie digámoslo así, como de trazos
que uno no necesariamente tiene que estar como cayendo en esa dualidad de objetivo-subjetivo, pero que uno sí puede decir que son trazos compartidos. Es decir, que el hecho de que en un documento oficial de los Estados Unidos, como les mostraba ahorita con la artista, ¿cierto? Hayan tachaduras, ¿sí? Hayan correcciones en donde se omite, por ejemplo, la tortura eh, que hacía el gobierno norteamericano, y que llegue el artista después y presente los documentos con las tachaduras. Yo creo que ahí hay algo que nos está diciendo, es que la historia oficial olvida, o sea, hace pues como ella es la que crea como las lagunas. No estoy seguro si contesté muy bien, pero también habría que pensar como en las posibilidades de la memoria, ¿cierto? O sea, la memoria no solo es de hábitos, la memoria también es performática, o sea, también se produce, también crea, ¿sí? Hay unos espacios de creación allí en el recuerdo. Entonces, bueno, no estoy seguro, pero por ahí va más o menos mi impresión. Ok, Pedro, gracias. Bueno, yo creo que tenemos, no sé si Pedro también está de acuerdo, como la última pregunta, para que podamos hacer este un cierre de esta tarde ya noche. Y es una pregunta igual para Carolina, para John Mario, para Franklin y para Pedro. Pregunta que es muy directa y que se puede contestar creo que en menos de un minuto. Y es muy sencillo. Tres artistas que tengan gran influencia o que influencien bastante en su trabajo como tal. ¿Sí? No sé si John Mario quiere. Bueno, digamos, más que tres artistas, yo creo que es una especie de movimiento contemporáneo en torno a la necesidad de crear obra en torno a la memoria. Allí tal vez existe una gran cantidad de discursos y de propuestas, y tal vez la pregunta que ahora planteaban tendría que ver un poco con eso. Es decir, yo siento que al igual que Pedro, estoy de acuerdo con que la historia oficial es muy amnésica, es decir, allí hay una cantidad de intenciones por olvidar, por maquillar, por velar hechos, y siento que el llamado al artista contemporáneo que tiene esa necesidad de contar y dar testimonio es crear formas que de alguna forma pueden estar también invadidas de ese asunto de la creación y de esa ficción que aporta el artista, pero que de alguna forma lo que generan es otra nueva forma de crear memoria y de aportar, digamos, a esa construcción de memoria colectiva que afortunadamente en nuestra actualidad está alimentada también por este tipo de flancos, ¿cierto? No es exclusivamente el asunto del monumento, ese asunto del oficial y esa relación del arte con lo oficial que anteriormente constituía el asunto del monumento puesto en el espacio público y que enaltecía el sistema, sino que hay una cantidad de propuestas ahora que plantean otras formas de poner en evidencia los elementos y los acontecimientos que marcan nuestra historia. No se puede desconocer en este caso artistas como Erika Dietes, artistas como la misma Doris Salcedo, sin importar allí toda la discusión que hay como estrella del arte, y otra cantidad de artistas que componen un movimiento, sobre todo en estos espacios latinoamericanos. En México hay unos artistas impresionantes como Teresa Margolles. Hay una gran cantidad de artistas que se dedican a este asunto de dejar evidencias y de construir nuevas formas de dejar memoria y de aportar también a la construcción de memoria colectiva. Gracias, John Mario. No sé si Carolina quiera responder. Bueno, yo creo que la pregunta no es tan fácil.
como de pronto se quiso mostrar o se quiso hacer parecer. Creo que es una pregunta supremamente compleja porque pues cuántos no nos han influenciado en nuestro proceso de formación, de creación, de investigación y bueno, pues motivaciones tenemos muchas distintas todo el tiempo, ¿no? Permanentemente. Bueno, pues no sé, creo que particularmente como en mi proceso personal, yo podría hablar de la importancia del trabajo de Andy Goldsworthy, digamos, como en su relación con las dinámicas de la naturaleza, sin extenderme pues mucho sobre ello. La obra de Bastian Ader me parece también supremamente sensible como en esta aproximación del cuerpo desde una mirada como fenomenológica de la experiencia. La obra de Francis Alice, digamos, ya como un referente súper importante para las prácticas artísticas contemporáneas, sobre todo pues como en unas relaciones que él establece de una manera muy, muy sencilla, con una vida, como con los lugares de la vida común, de la sorpresa, en cosas supremamente simples, ¿no? Y bueno, y pues para no dejar, digamos, como por fuera los artistas colombianos, pues estaría María Teresa Incapié, María Fernanda Cardoso, María Elvira Cayón, pues que también me parece que Felisa Bursin incluso, pues que son artistas que a mí particularmente me conmueven mucho y cuyo trabajo me parecen grandes aportes al arte. Gracias, Carolina, muy amable. Y Franklin. Dios mío, qué pregunta tan injusta. Me parece que se quedan 1000 artistas maravillosos fuera de un conteo. Claramente no voy a respetar los 3, sino voy a citar tal vez 4 o 5. Pero uno de los artistas más importantes digamos, que me ha inspirado desde niño es Pontormo, un artista manierista. Está entre el siglo XVI y XVII, bueno, 400, 500. Y lo que me parece importante de Pontormo no es solo, pues digamos, el momento privilegiado en el que vivió, sino también una perspectiva de la pintura sumamente extraña, ¿no? Yo creo que los artistas manieristas, al grupo que perteneció él, eran avanzados, atrevidos, osados, y quisieron romper con semejante herencia tan pesada que tenían sobre sus hombros de estos monstruos del Renacimiento, pero digamos que lograron una suerte de expresionismo temprano, ¿no? Entonces este artista que, digamos que vestía a los santos o a estas personas, estos seres mitológicos o bueno, autores o, perdón, representantes de estas mitologías con truzas casi metalizadas, eso me pareció fantástico desde niño. Posteriormente, y bueno, saltando en los siglos, alguien muy importante de Estados Unidos que me parece que me ayudó muchísimo cuando comencé mi carrera fue Keith Haring, este artista grafitero norteamericano que hacía una suerte de trazos en el metro de Nueva York y luego lo hizo en el mundo entero, inspirado paradójicamente, como pocos saben, en los códices latinoamericanos, ¿no? En los códices mayas. Entonces fue impresionante cómo alguien de otro contexto pudo asumir nuestra herencia prehispánica latinoamericana de una manera sofisticada y superurbana. Desafortunadamente SIDA se lo llevó antes de tiempo, pero dejó un legado maravilloso. Y ya en Colombia, Beatriz González es sumamente importante en mi carrera porque cuando yo era niño y estudiaba en la Universidad Nacional en el colegio, yo fui a ver una retrospectiva que casualmente se está haciendo en este momento también en Bogotá, en el Banco de la República, en el Museo Urrutia,
y quedé maravillado con varias cosas. Una, estas cortinas, ¿no? Donde está Turbay y todos estos políticos de la época, y el Guernica, que si mal no recuerdo, ella lo mostró en esa ocasión. Luego tuve la oportunidad de ver el Guernica en el Reina Sofía y pues bueno, esto ratificó mi amor por Beatriz, que con el paso del tiempo nos conocimos, nos volvimos amigos y pues bueno, le declaré mi amor profundo, no solo a ella, sino a su obra maravillosa. Entonces ella fue sumamente importante porque estos espacios o soportes no convencionales como la madera, el metal y las pinturas industriales que yo comencé a usar al principio de mi carrera fue gracias a ella y posteriormente muchos otros artistas con los que tuve el honor de exponer, que fueron María Teresa Encapié, que fue mi profesora de performance en la universidad y quien me enseñó uno de los más poderosos, o me dio una de las enseñanzas más grandes en cuanto a la humildad, porque sus piezas eran sumamente potentes y monumentales, pero la monumentalidad estaba dada en la idea, no en la forma, y esta fue una de sus grandes enseñanzas. Otros dos artistas importantes, Gustavo Salamea, que fue un artista maravilloso, que luego se convirtió en mi amigo y mi gran consejero y luego colega, y posteriormente, pues Doris Salcedo, que tuve la fortuna de tenerla en mi Bienal de Venecia, en el barrio Venecia. Un día me sorprendió, fue con Mariana Varela a visitarme al barrio Venecia. Y yo dije, bueno, ¿qué es esta locura? Entonces ella me dijo, me parece muy bien este proceso, debes seguir adelante. Entonces, y finalmente, Oscar Muñoz, con quien expuse en una Bienal de Bogotá, que me parece un artista sumamente exquisito, inteligente y muy preciso, y también con una suerte de recursos súper vanguardistas, nos ha enseñado o nos ha permitido no olvidar digamos que los grandes, eh, las atrocidades que ha cometido el gobierno, más que el Estado, con nosotros y nuestra memoria y nuestras experiencias de vida. Entonces yo creo que estos artistas son y serán siempre muy importantes para mí. Gracias, Termino. Franklin. Y Pedro, vamos a ver Bueno, qué yo tal. creo que con esto podemos cerrar, ¿no? Eh, Claro. bueno, yo no sé muy bien qué soy porque a veces participo de proyectos creativos, a veces escribo, concibo mi escritura como una acción artística, pero bueno, desde una mirada formal doy clases de teoría, ¿cierto? Entonces pues, yo podría decir como que mis teóricos importantes, por decir, pero mis teóricos importantes son Maestro Adolfo León Grisales, que es mi asesor de tesis, Paul Arden, que estuvo en el primer festival, Jairo Montoya, que es mi profe también ahora en el doctorado, pero sí tengo artistas preferidos, así supuestamente yo sea un teórico, ¿cierto? Mis artistas preferidos, la artista, o sea, es Carolina Rojas, que ustedes la están viendo ahí, mi hermana, es la persona que más me ha influenciado en mi vida artística. Yo no pienso que haya una persona que, o sea, no tiene nada que envidiarle a nadie desde mi mirada. Mi compañera, Erika Orozco, que también es mi artista preferida. Y bueno, y tengo Yorlady Ruiz, que es una amiga entrañable y que también siento que no, o sea, sí, no soy capaz de hacer nada artístico sin escribirle, sin decirle, hola, Yorla, estoy haciendo algo, tengo miedo. Manuela Álvarez, Ludin Franco en Armenia, y mis estudiantes también son mis artistas preferidos, especialmente, digamos, como toda la historia que compartí con Andrea Ospina, con Jennifer Rubio, con Laura Ramos, con Andrea Zúñiga y con Leandro, que básicamente todos los proyectos los hacemos juntos. Ellos son realmente mis artistas preferidos, encabezando pues la cabeza mi hermana y mi compañera de vida, Erika Orozco. Ya, creo que con eso podemos cerrar. Bien, gracias, Pedro. No, así como dice Pedro, creo que ya llegamos como al final de la tarde de hoy. Nada, pues sin recordarles que mañana tenemos un foro bien, igualmente interesante. Y por parte mía, agradecerle a los panelistas, a Mario, a Lina, a Franklin y a Pedro, ¿no? Que nos hubieran regalado una tarde llena de experiencias que enriquecen bastante. Y nada, un abrazo. Esperamos y espero pues poderlos ver en una próxima entrega
de este quinto festival, del Festival de Arte Contemporáneo de Manizales. Gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Pedro, Carolina, Giovanni. Muchas Estén muy bien, gracias a Chicos, todos. muchas gracias. Ya estamos fuera del aire. Ah, bien.